Año 1382 desde el nacimiento de Cristo. Castillo de Creva. Las macizas murallas de piedra, oscurecidas por el tiempo y las lluvias, se hunden en una húmeda noche de agosto. El aire, denso y húmedo, está impregnado del olor a follaje en descomposición y a piedra fría. En las estrechas aspilleras, cuencas oculares, no arde ni una sola llama. Parece muerto, sumido en un sueño letárgico, pero esto es solo una apariencia. Dentro, en una mazmorra húmeda y sofocante, el aire está lleno del presentimiento de una calamidad inminente. Aquí, en la oscuridad, encadenados, se sientan dos prisioneros. Uno, un anciano de cabellos canos y poderoso, cuyo rostro está surcado por las cicatrices de decenas de batallas, y en cuyos ojos aún arde el fuego indomable de un guerrero. Es Kęstutis, gran duque de Lituania, defensor de Samogitia, el terror de los cruzados. A su lado, su hijo, joven pero ya conocedor del sabor del poder y de la traición. Se llama Vytautas. Nadie podía suponer que la perfidia que se preparaba en los aposentos de la fortaleza se convertiría en el punto de partida de una de las carreras políticas más dramáticas y grandiosas de la historia. Los prisioneros esperan a su primo y sobrino, Jogaila, hijo de Algirdas, quien con astucia los ha atraído a esta trampa. Esperan negociaciones, reconciliación, la restauración de la justicia. Pero en los pasillos del castillo ya se deslizan las sombras de los asesinos, y en el aire pende una sentencia no pronunciada. En pocos días, el viejo Kęstutis será encontrado muerto en su celda, estrangulado. Y a su hijo Vytautas le espera una audaz fuga, que será solo la primera de una serie de sus increíbles ascensos y caídas. Sombrías sombras se cernían sobre el gran ducado de Lituania. Los antiguos dioses paganos parecían haber dado la espalda a sus hijos, y en las fronteras ya afilaban sus espadas los cruzados y recaudaban tributo los vascaks tártaros. Y en el centro de este torbellino que se gestaba, se encontraba un hombre cuyo nombre pronto resonaría desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Un hombre destinado a pasar por la humillación del cautiverio, la amargura del exilio y el veneno de la traición, para finalmente convertirse en el rey sin corona de la mayor potencia de su tiempo. Esta narración es sobre él, sobre Vytautas el Grande, sobre el último príncipe pagano y el primer verdadero soberano de Lituania. Es la historia de la lucha de 40 años de dos titanes, Vytautas y Jogaila, una lucha de primos hermanos que fue a la vez una enemistad mortal y una alianza forzada. Es la saga de cómo un principado pagano fragmentado se convirtió en un imperio poderoso, de la mayor batalla de la Edad Media y del sueño incumplido de una corona real. Para entender a este hombre, debemos regresar al mundo que lo engendró, al mundo de las sagradas arboledas de robles, de la guerra eterna y de la lucha despiadada por el poder. Y mientras las grandes potencias de Occidente, Francia e Inglaterra, se desangraban en la Guerra de los 100 años, y una Alemania fragmentada era el escenario de la lucha entre príncipes y emperadores, en el este de Europa, en los bosques profundos y las marismas interminables, todavía existía un mundo que vivía según las leyes de otro tiempo. Era el Gran Ducado de Lituania, Rutenia y Samogitia, el último bastión pagano del continente, un estado vasto, laxo y multinacional que se había convertido en el hogar de las tribus bálticas de lituanos y samogitios, así como de muchas tierras eslavas orientales de la antigua Rus de Kiev, que buscaban protección del yugo mongol. Y fue precisamente en este mundo donde la cruz cristiana aún no había desplazado el fuego sagrado en las arboledas de robles, y donde la lealtad al clan se valoraba por encima de cualquier ley escrita, donde, alrededor del año 1350, nació un niño destinado a guiar a su estado a través del fuego y el agua, llevándolo a un nivel completamente nuevo. Se llamaba Vytautas. Era hijo de Kęstutis,
uno de los 7 hijos del gran duque Gediminas, el fundador de la dinastía. El poder en el Gran Ducado, tras la muerte de Gediminas, fue dividido entre sus hijos, pero 2 de ellos pronto ocuparon una posición dominante: Algirdas y Kenstutis. Crearon un sistema de cogobierno, o diarquía, único en la Europa medieval, que duró casi 40 años. Fue una alianza basada en una profunda confianza fraternal y una clara división de las esferas de influencia. Algirdas, cuya capital era Vilna, se ocupaba de la política oriental. Expandía las fronteras del ducado a expensas de las tierras rusas. Luchaba contra Moscú y la Horda de Oro, anexionando a su estado Kiev, Chernigov, Smolensk. Sus dominios se extendían hasta el mismo Mar Negro. Kenstutis, por su parte, cuya residencia era el castillo de Trakai, asumió la tarea más dura e ingrata: la defensa de las tierras lituanas natales y de Samogitia contra la incesante agresión de la orden teutónica. El mundo en el que creció Vitautas era un mundo de guerra permanente. La orden teutónica, un estado monástico militar de cruzados, creado para luchar contra los paganos, veía en Lituania a su principal enemigo y la justificación de su propia existencia. Cada año, en invierno, cuando los ríos y pantanos se helaban, y en verano, después de la cosecha, los caballeros con capas blancas y cruces negras invadían las tierras lituanas, quemaban las cosechas, se llevaban el ganado y a miles de personas como esclavos, y construían castillos fortaleza en la frontera. Era una guerra de desgaste, una guerra sin reglas, una guerra de civilizaciones. Para los cruzados era un deber sagrado y un entretenimiento caballeresco. Las campañas en Lituania atraían a nobles de toda Europa, desde Inglaterra hasta Hungría, deseosos de ganar gloria en batallas contra los sarracenos del norte. Para los lituanos era una lucha por la supervivencia. Fue precisamente en esta lucha donde se forjó el carácter del joven Vitautas. Su padre y mentor fue Kenstutis, la encarnación viva de las virtudes guerreras paganas. Era conocido no solo por su valentía, sino también por una nobleza caballeresca que incluso sus enemigos, los cruzados, reconocían. Nunca rompía su palabra y era un modelo de lealtad. Vitautas, desde niño, vio a su padre al frente del ejército, participó en campañas, aprendió a manejar la espada y la lanza, y conoció las tácticas de la guerra en los bosques, donde las principales armas eran las emboscadas, las incursiones sorpresa y el conocimiento del terreno. Vio el humo de las aldeas quemadas y las lágrimas de sus compatriotas. Esta temprana escuela de guerra le enseñó no solo la valentía, sino también la astucia, la paciencia y la comprensión de que la fuerza sin inteligencia está condenada al fracaso. Absorbió la terquedad de su padre y su amor por la tierra natal, pero a ellas añadió sus propias cualidades, una ambición sin límites y una flexibilidad de la que carecía el recto Kenstutis. Una relación especial unía a Vitautas con su primo hermano Jogaila, hijo de Algirdas. Eran casi de la misma edad, y pasaron juntos su juventud en la corte de Vilna. Jogaila, a diferencia de Vitautas, no creció en la frontera, en el humo de los incendios de guerra. Fue educado como el heredero del gran duque, en la capital, donde la influencia de la cultura eslava y ortodoxa era mucho más fuerte. Era más refinado, más culto, pero también más reservado, indeciso y propenso a la intriga. Esta diferencia en la educación y el carácter se convertiría en el futuro en la fuente de su eterna rivalidad. Mientras sus padres, Algirdas y Kenstutis, mantuvieron su inquebrantable alianza, la paz entre los primos se conservó. Pero en el año 1377, el viejo Algirdas murió, dejando el trono del gran ducado a su hijo favorito, Jogaila. El frágil equilibrio que se había mantenido gracias a la autoridad de los 2 hermanos se derrumbó. La joven generación de los Gedimínidas entró en la lucha por el poder, y esta lucha se libraría ya sin ninguna regla.
La muerte del gran duque Algirdas en el año 1377 fue la piedra que desató la avalancha. El orden de cogobierno establecido por él y su hermano Kęstutis se sostenía en su autoridad personal y su afecto fraternal. Pero sus hijos resultaron ser hombres de un temple completamente diferente. Jogaila, que heredó el trono de Vilna, estaba rodeado de consejeros que le susurraban sobre la necesidad de un poder único. Su madre, la princesa Uliana de Tver, y los influyentes boyardos ortodoxos veían en el viejo pagano Kęstutis y sus hijos un obstáculo para una mayor integración con las tierras rusas y posibles alianzas con Moscú o Polonia. Además, Jogaila tenía muchos hermanos, cada uno de los cuales gobernaba su propio feudo y tenía sus propias ambiciones. El más peligroso de ellos era Andrei de Polotsk, el hijo mayor de Algirdas de su primer matrimonio, que también aspiraba al poder supremo. Kęstutis, fiel a la palabra dada a su hermano, reconoció inmediatamente a Jogaila como gran duque y continuó cumpliendo su pesado servicio en las fronteras occidentales. Trataba a su sobrino como a un hijo, sin sospechar la traición que se gestaba. Pero Jogaila, indeciso y desconfiado, veía en su poderoso tío no un apoyo, sino una amenaza. Temía su autoridad en el ejército y el amor del pueblo. Y en esta atmósfera de desconfianza mutua, la orden teutónica encontró un terreno fértil para la intriga. Los cruzados, que durante décadas no habían podido doblegar a los lituanos por la fuerza, decidieron destruirlos desde dentro, utilizando las disputas dinásticas. En el año 1380, mientras Jogaila estaba ocupado preparando una campaña para ayudar a su aliado Mamai contra el príncipe moscovita Dmitri Donskoi, una campaña a la que finalmente no llegó a tiempo, lo que llevó a la derrota de los tártaros en el campo de Kulikovo, los cruzados entablaron negociaciones secretas con él. El 31 de mayo de 1380 se firmó el secreto Tratado de Dovidiskes. En nombre de Jogaila, lo firmó su hombre de confianza, Vaidila. Según este tratado, Jogaila se comprometía a no prestar ayuda a Kęstutis en caso de un ataque de la orden a sus dominios, el ducado de Trakai y Samogitia. A cambio, la orden garantizaba la inviolabilidad de las tierras del propio Jogaila. Fue una traición directa. Jogaila entregaba de hecho a su tío y sus tierras a merced del enemigo común a cambio de su propia seguridad. Kęstutis se enteró de la traición solo al año siguiente, en 1381. Su reacción fue fulminante. El viejo guerrero, no acostumbrado a las intrigas de pasillo, actuó de forma directa y decidida. Reunió a sus tropas leales de Trakai, Grodno y Samogitia, realizó una rápida incursión sobre Vilna y tomó la capital sin dificultad. Jogaila fue depuesto. Kęstutis se proclamó gran duque, pero mostró una magnanimidad sorprendente hacia su sobrino. No solo le perdonó la vida, sino que le dejó en gobierno sus tierras hereditarias, Kreva y Vitebsk, tomándole un juramento de lealtad. Fue precisamente esta nobleza lo que lo perdió. Juzgó a Jogaila por sí mismo, sin comprender que para éste un juramento era solo una palabra vacía. Jogaila guardó rencor y esperó el momento de la revancha. Y ese momento llegó ya en el año 1382. Mientras Kęstutis luchaba contra uno de los hermanos rebeldes de Jogaila y Vitautas se encontraba en Grodno, Jogaila se rebeló. Firmó una alianza con sus hermanos y, lo más importante, con la Orden Teutónica, que invadió inmediatamente Lituania. Kęstutis y Vitautas, reuniendo sus fuerzas, marcharon al encuentro de las tropas de Jogaila. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Trakai. Se enfrentaron, listos para una batalla que debía convertirse en la primera guerra civil a gran escala en la historia del ducado. Pero no se llegó a la batalla. Jogaila, comprendiendo que en un combate abierto las posibilidades no eran grandes, recurrió de nuevo a la astucia
Le propuso a su tío negociaciones para una resolución pacífica del conflicto. Como garantía de seguridad, envió a su hermano Esquirgaila, quien dio juramentos solemnes de que a Kęstutis y Vytautas no les amenazaba ningún peligro. Kęstutis, a pesar de las súplicas de Vytautas, que no confiaba en su primo, creyó en los juramentos y aceptó. Junto con su hijo, llegó al campamento de Jogaila. Y entonces la trampa se cerró. Fueron capturados y, como prisioneros, enviados al castillo de Creva. Fue una violación inaudita de todas las leyes, tanto divinas como humanas. 5 días después de su captura, el 15 de agosto de 1382, se anunció que el viejo Kęstutis había muerto en su celda. La versión oficial fue que se había ahorcado por desesperación. Pero nadie en Lituania creyó en el suicidio de este guerrero orgulloso e inflexible. Todos comprendieron que había sido asesinado en secreto por orden de Jogaila. Vytautas quedó solo, en manos de los asesinos de su padre, y su propio destino pendía de un hilo. La muerte de su padre fue para Vytautas no solo una tragedia personal, sino también una dura lección. Comprendió que en el mundo gobernado por su primo, conceptos como el honor, el juramento y los lazos familiares no valían nada. En la húmeda mazmorra del castillo de Creva, escuchando el aullido del viento en las aspilleras, se dio cuenta de que su única oportunidad de supervivencia era confiar solo en sí mismo y usar los mismos métodos que sus enemigos: astucia, engaño y crueldad. Su vida pendía de un hilo. Jogaila, habiéndose deshecho de Kęstutis, ahora debía decidir qué hacer con su hijo, popular en el ejército y legítimo heredero de vastos dominios. Dejarlo con vida significaba dejar una brasa de rebelión. Pero el destino, o más bien, la lealtad femenina, intervino en su suerte. Vytautas tenía una esposa, Ana, una princesa de Smolensk. Al enterarse del cautiverio de su marido, no se desesperó, sino que comenzó a actuar. Logró obtener permiso para visitar a Vytautas en el castillo. Durante una de estas visitas se llevó a cabo una de las fugas más legendarias de la historia. Según la versión más extendida, relatada por el cronista Weigand de Marburgo, Vytautas se vistió con la ropa de una de las sirvientas de su esposa que la acompañaba. Mientras la verdadera sirvienta permanecía en la celda, Vytautas, ocultando su rostro bajo un velo, junto con Ana y otra sirvienta, abandonó el castillo sin obstáculos. La guardia, acostumbrada a las visitas de mujeres, no sospechó nada. Cuando se descubrió el engaño, ya era tarde. Vytautas estaba libre. Una vez en libertad, estaba solo, sin ejército y sin aliados en Lituania. Todos los castillos de su padre habían sido tomados por los hombres de Jogaila. Su único refugio fue Masovia, donde gobernaba su hermana Danuta, esposa del duque János de Masovia. Pero Masovia era demasiado débil para proporcionarle una ayuda militar real. Y entonces Vytautas toma la decisión más difícil y paradójica de su vida. Decide pedir ayuda a aquellos contra quienes su padre y él mismo habían luchado toda su vida: la Orden Teutónica. Fue un paso desesperado que muchos en Lituania consideraron una traición. Pero para Vytautas era la única manera de recuperar la herencia de su padre y vengar su muerte. Envió embajadores a los cruzados. La Orden Teutónica en ese momento se encontraba en el apogeo de su poder. Su capital, el castillo de Marienburg, era la fortaleza más poderosa de Europa, un símbolo de la fuerza indestructible de los caballeros monjes. El estado de la orden era un modelo de organización militar y administrativa. El gran maestre, los comendadores, los voghts, toda la jerarquía estaba subordinada a un único objetivo: la guerra contra los paganos y la colonización de sus tierras. Y la aparición ante ellos como suplicante del hijo de su peor enemigo, Kęstutis, fue un verdadero regalo del destino. Comprendieron perfectamente que Vytautas era la clave para encender una guerra civil en Lituania, que debilitaría a su enemigo como nunca antes. Las negociaciones no fueron fáciles. Vytautas llegó a Prusia
y fue recibido con honores por el gran maestre Konrad Zollner von Rothenstein. Los cruzados le exigieron garantías, y Vytautas se las dio. En primer lugar, aceptó recibir el bautismo católico junto con su familia. El rito se celebró en diciembre de 1383, y Vytautas recibió el nombre cristiano de Wigand. Este paso fue puramente político. Privaba a la orden de un pretexto formal para la guerra contra él personalmente, presentándolo ya no como un pagano, sino como un príncipe cristiano que luchaba por sus derechos legítimos. En segundo lugar, y esto era lo más importante, firmó un tratado por el cual, a cambio de ayuda militar, se comprometía a ceder a la orden Samogitia, la tierra que su padre había defendido toda su vida, hasta el río Nebellis. Fue un precio monstruoso, pero Vytautas estaba dispuesto a pagarlo para recuperar todo lo demás. Con el apoyo de la orden, Vytautas comenzó la guerra contra Jogaila. Junto con el ejército de los cruzados, invadió Lituania en varias ocasiones. En el año 1384, asedió su castillo ancestral de Trakai e incluso logró tomarlo. Luego, el ejército combinado se dirigió a Vilna. El asedio de la capital fue largo y sangriento. Parecía que Vytautas estaba cerca de la victoria. Pero en ese preciso momento, en la arena política de Europa, ocurrió un acontecimiento que volvió a dar la vuelta al tablero de ajedrez y obligó a Vytautas a cambiar radicalmente sus planes. Desde la lejana Cracovia llegaron a Vilna embajadores con una propuesta que Jogaila no pudo rechazar. Mientras en los bosques y campos de Lituania hermano se alzaba contra hermano, y los cruzados se frotaban las manos anticipando la desintegración de su eterno enemigo, al suroeste, en el reino de Polonia, se desarrollaba su propio drama, destinado a cambiar radicalmente el destino de toda Europa del Este. En el año 1382, el mismo año en que fue asesinado Kęstutis, murió el último rey polaco de la dinastía Piasta, Luis de Hungría. No dejó herederos varones, y el trono polaco quedó vacante. La corona pasó a su hija menor, Eduviges, de 11 años. Los magnates polacos, los Panowie, la coronaron, pero no como reina, sino como rey, para subrayar que era una monarca de pleno derecho, y no simplemente la consorte del futuro gobernante. Ante la nobleza polaca se planteó una cuestión vital: ¿con quién casar a la joven reina? Este matrimonio debía resolver los principales problemas estratégicos del reino. Eduviges estaba inicialmente prometida al duque austríaco Guillermo de Habsburgo. Esta unión era ventajosa para los lazos dinásticos con Europa occidental, pero no resolvía en absoluto las dos principales amenazas que enfrentaba Polonia. La primera y más terrible amenaza era la Orden Teutónica. Los cruzados, que habían conquistado la Pomerania polaca con Gdansk, habían cortado el acceso del país al mar Báltico y amenazaban constantemente sus fronteras septentrionales. La segunda amenaza era Lituania, un vasto e impredecible estado pagano, cuyas incursiones devastaban periódicamente las tierras orientales polacas. Y entonces, los señores de la pequeña Polonia, agrupados en torno a la corte de Cracovia, concibieron un plan genial y audaz. ¿Y si unieran fuerzas con un enemigo para aplastar al otro? ¿Y si ofrecieran la corona polaca y la mano de Eduviges no a un príncipe occidental, sino al gran duque de Lituania, Jogaila? Esta unión, que a primera vista parecía impensable, prometía enormes beneficios. En primer lugar, resolvía el problema de la amenaza lituana, convirtiendo al enemigo en aliado. En segundo lugar, y esto era lo más importante, creaba un bloque político-militar potentísimo, capaz de hacer frente a la orden teutónica. Las fuerzas combinadas de Polonia y Lituania superaban con creces las de los cruzados. En tercer lugar, esta unión abría ante el catolicismo polaco y la nobleza polaca enormes perspectivas de expansión hacia el este, hacia las vastas y poco desarrolladas tierras del Gran Ducado. Y, finalmente, el bautismo del último gobernante pagano de Europa debía reportar a Polonia un enorme prestigio en todo el mundo cristiano y arrebatar a la orden teutónica su principal baza ideológica.
La misión de convertir a los infieles. Una delegación de señores polacos llegó a Vilna en el año 1385 y le hizo a Jogaila la propuesta oficial. Para él, era una oportunidad única. Recibía la corona de uno de los reinos más antiguos y respetados de Europa, ascendía a un nivel completamente nuevo de la política internacional y obtenía un poderoso aliado en la lucha contra enemigos tanto internos como externos. El precio era alto. Debía aceptar el catolicismo él mismo, bautizar a toda Lituania y, lo más importante, unir para siempre sus tierras lituanas y rusas al reino de Polonia. La formulación era vaga y admitía diferentes interpretaciones, lo que en el futuro se convertiría en fuente de conflictos interminables. Jogaila, tras algunas dudas, aceptó. El 14 de agosto de 1385, en el mismo castillo de Kreva, donde 3 años antes había sido asesinado Kęstutis, se firmó el Acta de la Unión de Kreva. Este documento fue un punto de inflexión en la historia. Jogaila se comprometió a cumplir todas las condiciones de la parte polaca. Al enterarse de esto, Vytautas, que todavía se encontraba en Prusia asediando castillos lituanos junto a los cruzados, comprendió que la situación había cambiado radicalmente. Su aliado, la Orden Teutónica, se había convertido de repente en el principal enemigo de su enemigo, Jogaila. Y esto significaba que él, Vytautas, tenía la oportunidad de regresar a su patria y llegar a un acuerdo con su primo. Continuar la guerra del lado de la Orden contra las fuerzas combinadas de Polonia y Lituania sería un suicidio. Vytautas, mostrando su flexibilidad característica, inició negociaciones secretas con Jogaila. Le prometió su lealtad y ayuda en el gobierno de Lituania a cambio de la devolución de los dominios de su padre, el ducado de Trakai. Jogaila, que necesitaba un gobernador fiable en Lituania durante su ausencia en Polonia, aceptó. En el año 1386, mientras Jogaila viajaba a Cracovia para su bautismo y coronación, Vytautas realizó su segunda famosa maniobra. Quemó varios castillos de la orden que le habían sido entregados en administración y, con sus destacamentos leales, regresó a Lituania, anunciando su reconciliación con Jogaila. Los cruzados estaban furiosos. Comprendieron que su marioneta los había superado. Y mientras tanto, en Cracovia, Jogaila fue bautizado con el nombre de Vladislao, se casó con Eduviges y fue coronado rey de Polonia. Comenzaba una nueva era en la que a Vytautas le tocaría encontrar su lugar a la sombra del águila polaca. Jogaila, convertido en el rey Vladislao II de Polonia, parecía haber alcanzado la cima del poder. Había unido bajo su gobierno 2 vastos estados. Pero la realidad era mucho más compleja. En Polonia era un extranjero, rodeado de una nobleza poderosa y díscola, y en Lituania, que había dejado al cuidado de su poco apreciado hermano Skirgaila, crecía el descontento. Los boyardos lituanos, acostumbrados a la independencia, veían con alarma las condiciones de la Unión de Kreva, que, en su opinión, convertían al Gran Ducado en una simple provincia de Polonia. El bautismo oficial de Lituania, que comenzó en el año 1387 con la tala de las arboledas sagradas y la extinción del fuego pagano, también provocaba resistencia en una parte de la población. En esta atmósfera de fermento general, la figura de Vytautas, que había regresado del exilio, se convertía en el centro de atracción de todos los descontentos. Jogaila, a pesar de la reconciliación, no confiaba en su primo. Cumplió su promesa solo parcialmente. Le devolvió a Vytautas parte de las tierras de su padre, con Grodno y Lutsk, pero el corazón de su patrimonio, el castillo de Trakai, lo dejó bajo la administración de Skirgaila. Fue una humillación constante y un recordatorio de quién era el verdadero señor. Vytautas se vio obligado a soportar y esperar. Desempeñó el papel de un vasallo leal, participó en las campañas de Jogaila, pero en secreto acumulaba fuerzas y buscaba aliados. Vio que el gobierno de Skirgaila, rudo y autoritario, provocaba un rechazo cada vez mayor en la nobleza lituana. Recordaban los gloriosos tiempos de Kęstutis,
y veían en su hijo al único capaz de defender la soberanía de Lituania. Para el año 1389, la paciencia se agotó. Vytautas decide actuar. Entra en una conspiración secreta con su hermana Danuta y su marido, Janus de Masovia. El plan era audaz: casar a la hija de Vytautas, Sofía, con el hijo del gran príncipe de Moscú, Dmitri Donskoy, Basilio, y obtener así un poderoso aliado en el este. Al mismo tiempo, decide recurrir de nuevo a la ayuda de la Orden Teutónica. Sí, ya los había traicionado una vez, pero sabía que el odio de la Orden hacia la alianza polaco-lituana era tan grande que estarían dispuestos a pactar con cualquiera con tal de destruirla. En el año 1390, Vytautas huye por segunda vez a Prusia. Esta vez no era un exiliado solitario, sino el líder de una poderosa oposición. Se le unieron muchos influyentes boyardos lituanos. Los cruzados, a pesar de la traición pasada, lo aceptaron. En el castillo de Ritterswerder se firmó un nuevo tratado. Las condiciones eran aún más humillantes que la vez anterior. Vytautas no solo confirmó la cesión de Samogitia, sino que se reconoció vasallo de la orden. A cambio, recibía un enorme ejército para una campaña sobre Vilna. Comenzó una segunda guerra civil, que pasó a la historia como la Guerra Civil Lituana de 1389 a 1392. Esta guerra fue aún más encarnizada y destructiva que la primera. El ejército combinado de Vytautas y los cruzados invadió Lituania, asediaron Vilna. Durante el asedio de 5 semanas, la ciudad fue casi completamente incendiada, incluido el famoso Castillo Torcido, pero la ciudadela principal, el Castillo Superior, resistió. En los combates bajo las murallas de la capital murieron muchos, de ambos bandos. Murió también el hermano de Vytautas, Tautvilas. Jogaila, ocupado con asuntos polacos, no pudo prestar una ayuda eficaz. Su guarnición, bajo el mando de caballeros polacos, apenas mantenía la defensa. La guerra llegó a un punto muerto. Vytautas controlaba una parte considerable del país, pero no podía tomar la capital. Jogaila no podía expulsar a Vytautas, apoyado por todo el poder de la orden. Para el año 1392, ambas partes comprendieron que un mayor derramamiento de sangre era inútil y solo beneficiaba a los cruzados, que, bajo el pretexto de ayudar a Vytautas, se apoderaban sistemáticamente de tierras lituanas. Jogaila, como político más visionario, decidió llegar a un compromiso. Envió a Vytautas un mensajero secreto, el duque Enrique de Masovia, con una propuesta de paz. Le ofrecía a Vytautas lo que había estado luchando por toda su vida: el poder vitalicio en el Gran Ducado de Lituania como su gobernador con el título de Gran Duque. Vytautas solo debía reconocer la soberanía de Jogaila como rey de Polonia. Para Vytautas fue el momento de la verdad. Podía continuar la guerra del lado de la orden, pero entonces se quedaría para siempre como su marioneta y un traidor a los ojos de sus compatriotas. O podía aceptar la propuesta de Jogaila, traicionar por tercera vez a los cruzados, pero a cambio, obtener el poder real en su patria. Eligió lo segundo. El 4 de agosto de 1392, en la finca de Ostrov, cerca de Lida, se firmó el Acuerdo de Ostrov. Vytautas recuperaba todas las tierras de su padre, incluido Trakai, y se convertía en el Gran Duque de Lituania. Rompía su alianza con la Orden y quemaba sus castillos. Skirgaila era retirado de Lituania. Vytautas, a los 42 años, después de 10 años de humillaciones, exilios y guerras, finalmente alcanzó su objetivo. Se convirtió en el gobernante de Lituania. Aunque bajo la soberanía de su primo, el poder real estaba ahora en sus manos. El Acuerdo de Ostrov de 1392 abrió una nueva página en la historia del Gran Ducado de Lituania y en la vida del propio Vytautas. Al obtener el poder real en sus manos, se dedicó con una energía increíble a la tarea que se convertiría en el contenido principal de su reinado de 40 años.
la transformación de una confederación laxa de tierras y pueblos en un estado centralizado, poderoso y soberano. Ya no era un príncipe rebelde que luchaba por la herencia de su padre. Se había convertido en un estadista que pensaba en términos de imperio. Lo primero que hizo fue fortalecer su poder personal dentro del ducado. Recordaba perfectamente cómo los príncipes apanados de la estirpe de Gediminas, sus propios tíos y primos, intrigaban constantemente y fomentaban las luchas intestinas. Vitautas decidió acabar con este sistema de una vez por todas. Uno tras otro, bajo diferentes pretextos, comenzó a liquidar los mayores principados apanados, reemplazando a los príncipes gedimínidas por sus leales gobernadores, los starostas. Este proceso fue largo y doloroso, y provocó resistencia, pero Vitautas actuó con decisión y método. Les quitó los feudos a sus antiguos adversarios, como Svitrigaila y Caributas, pero no perdonó a sus recientes aliados. Al final de su reinado, prácticamente todas las tierras del Gran Ducado eran gobernadas no por príncipes hereditarios, sino por funcionarios directamente nombrados desde Vilna. Fue un paso revolucionario que sentó las bases de una monarquía centralizada. Al mismo tiempo, Vitautas llevó a cabo una reforma militar. Creó un ejército poderoso y bien organizado, cuya base era la milicia de los boyardos, conocida como la Szlachta, obligada a presentarse al servicio con un número determinado de guerreros dependiendo del tamaño de sus posesiones de tierra. Pero, a diferencia de sus predecesores, también atrajo activamente a otras fuerzas. Utilizó mercenarios de Bohemia y Alemania, y también creó contingentes militares únicos en Europa de tártaros. Tras una exitosa campaña en la estepa, trajo de allí a varios miles de familias tártaras y las asentó en los alrededores de Vilna, Trakai y otras ciudades, otorgándoles tierras y preservando su fe musulmana a cambio de un servicio militar obligatorio. Estas banderas tártaras se convertirían en una de las unidades más combativas y leales de su ejército. Habiendo fortalecido la situación interna, Vitautas dirigió su mirada a la política exterior. Sus ambiciones eran verdaderamente ilimitadas. En el oeste, logró, utilizando la diplomacia y la amenaza de la fuerza, apaciguar temporalmente a la orden teutónica, firmando con ellos el Tratado de Salinas de 1398. Según este tratado, para indignación de los samogitios, cedió una vez más Samogitia a la orden. Pero esto fue solo una artimaña táctica. Al ceder poco en el oeste, se liberó las manos para una grandiosa expansión en el este. Su objetivo era la subyugación de todas las tierras rusas y el establecimiento del control sobre la Horda de Oro, que atravesaba un período de desintegración. Vitautas intervino activamente en los asuntos de los principados rusos vecinos, Smolensk, Riazán, Tver, las repúblicas de Novgorod y Pskov, ya sea firmando alianzas con ellos o colocando en el trono a sus protegidos. Especialmente tensas fueron sus relaciones con su yerno, el gran príncipe de Moscú, Basilio I. Vitautas fue 2 veces a la guerra contra Moscú, y al final Basilio se vio obligado a reconocerle el derecho sobre Smolensk, y la frontera entre los dos grandes ducados se estableció en el río Ugra. Este fue el punto de máxima expansión de Lituania hacia el este. Pero su principal sueño en el este era la subyugación de la Horda. Dio asilo en sus dominios al Khan Toktamish, expulsado de Sarai por el poderoso emir de Asia Central, Timur, conocido como Tamerlán. Vitautas vio en esto una oportunidad única. Concibió una grandiosa cruzada a la estepa. El plan era el siguiente: derrotar al protegido de Timur, el Khan Temir Kutlug, y restaurar en el trono de la Horda a su protegido Toktamish. El agradecido Khan debía reconocerse vasallo de Lituania y pagarle tributo. En caso de éxito, Vitautas se convertiría en señor no solo de toda la Rus, sino también de un vasto imperio estepario.
Sería un triunfo que los situaría al nivel de los más grandes conquistadores de la historia. La idea de una cruzada contra los tártaros fue apoyada con entusiasmo por el Papa, y caballeros de toda Europa comenzaron a acudir bajo los estandartes de Vitautas. Parecía que su ambicioso sueño estaba a punto de hacerse realidad. El Gran Ducado de Lituania, según el designio de su gobernante, debía extenderse desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Parecía que todo el mundo cristiano contenía el aliento. En el verano de 1399, en Kiev, la antigua capital de la Rus, se reunió un ejército como estas tierras aún no habían visto. Bajo los estandartes del gran duque Vitautas, no solo estaban los regimientos lituanos, rutenos y samogitios. Aquí llegaron destacamentos de Polonia, enviados por el rey Jogaila. Llegaron caballeros de la orden teutónica, hasta ayer enemigos, y hoy aliados en una cruzada bendecida por el propio Papa Bonifacio IX. A su lado estaban las drucinas de los príncipes de Smolensk, Briansk y otros feudos, así como las tropas del exiliado Khan Toktamish. Era una fuerza verdaderamente internacional, unida por un único objetivo: aplastar el poder de la Horda de Oro y afirmar el dominio de Vitautas sobre la gran estepa. Las ambiciones de Vitautas alcanzaron su apogeo. Estaba en la cima de su gloria y poder. En la reunión de Salinas con los cruzados el año anterior, los boyardos lituanos y rutenos lo habían proclamado rey de Lituania y de la Rus. Se sentía capaz de decidir los destinos del mundo. La campaña fue preparada meticulosamente. El ejército estaba magníficamente armado, e incluso tenía artillería, las llamadas Pishchali, que debían sembrar el terror entre los nómadas. La confianza de Vitautas en la victoria era tan grande que, según un cronista, repartió de antemano los zulus de la horda entre sus príncipes. Condujo a su ejército hacia las profundidades de las estepas, hacia el río Vorskla, un afluente del Dnieper, donde ya lo esperaba el ejército del Khan de la horda, Temir Kutlug, y su poderoso mentor, el emir Edigu. El 12 de agosto de 1399, los dos ejércitos se enfrentaron a orillas del río. Los de la Horda eran más numerosos, pero el ejército de Vitautas estaba mejor organizado y armado. Las negociaciones que precedieron a la batalla solo subrayaron la autoconfianza del duque lituano. Temir Kutlug, asustado por la temible fuerza del enemigo, propuso la paz y el tributo. Pero Vitautas, embriagado por su propia grandeza, exigió una sumisión total. Le declaró al Khan que Dios le había sometido todas las tierras, por lo que el Khan también debía sometérsele, ser su hijo mientras él sería su padre, y el Khan le pagaría un tributo anual. A esto, según la leyenda, intervino el sabio y astuto emir Edigu. Respondió a los enviados de Vitautas que éste, con razón, podía llamar a su Khan hijo, pues era mayor que él, pero que el propio Edigu era mayor que Vitautas en años, y a éste le correspondía ser su hijo, someterse a él y pagarle tributo. Esta audacia enfureció a Vitautas. Ordenó a su ejército que se preparara para la batalla. La batalla del Vorskla comenzó con un ataque de la caballería lituana. Lograron hacer retroceder a las avanzadillas tártaras y obligarlas a retirarse. El ejército de Vitautas, animado por el éxito, se lanzó en su persecución, rompiendo su orden de batalla. Y en ese momento cayeron en la clásica trampa de los nómadas. Era una retirada fingida. Cuando el ejército lituano-ruso se adentró en la estepa, de los flancos cayeron sobre ellos con gritos y silbidos las fuerzas principales de los tártaros bajo el mando de Edigu. Simultáneamente, Temir Kutlug dio la vuelta a sus destacamentos y atacó de frente. El ejército de Vitautas se encontró rodeado. Comenzó un exterminio total. Los caballeros pesadamente armados, que habían perdido la formación, eran impotentes contra la ágil caballería tártara, que los cubría con nubes de flechas. Las Pishchali, en las que tanto confiaba Vitautas, resultaron inútiles en el combate cuerpo a cuerpo. Los tártaros, rodeando el campamento lituano, cortaron las vías de retirada.
La batalla se convirtió en una carnicería. En este caos sangriento, perecieron decenas de príncipes de las estirpes de Gediminas y Rurik, la flor de la aristocracia lituana y rutena. Cayeron en combate los héroes de la batalla de Kulikovo, Andrei y Dmitri Olherdovich. Murieron caballeros polacos e incluso algunos cruzados. El propio Vytautas, con un pequeño destacamento y el Khan Toktamish, logró milagrosamente romper el cerco y huir del campo de batalla. Su ejército había dejado de existir. La derrota en el Vorskla no fue solo un revés militar. Fue una catástrofe que tuvo consecuencias de largo alcance. Los grandiosos planes de Vytautas de crear un imperio de mar a mar se derrumbaron en un día. Su autoridad quedó seriamente socavada. El Gran Ducado de Lituania perdió a toda una generación de su élite militar y durante mucho tiempo se vio privado de la capacidad de llevar a cabo una política activa en el este. Smolensk se separó de Lituania, y Moscú, por el contrario, fortaleció sus posiciones. Los tártaros, envalentonados por la victoria, realizaron una incursión devastadora en tierras lituanas, llegando hasta la misma Kiev y cobrando un enorme rescate. Pero lo más importante es que la derrota en el Vorskla hizo a Vytautas mucho más dependiente de su primo Jogaila y de Polonia. Comprendió que solo no podría hacer frente a sus numerosos enemigos. Esta dura lección humilló su orgullo y lo obligó a buscar una alianza más estrecha con los polacos. Esta alianza pronto les sería necesaria a ambos para enfrentarse al enemigo más terrible, que ya reunía sus fuerzas en sus fronteras occidentales. La catástrofe del Vorskla arrojó una sombra sobre todo el Gran Ducado, pero también sirvió de lección aleccionadora para su gobernante. Vytautas, habiendo perdido su ejército y su prestigio, comprendió que sus ambiciones orientales eran prematuras. Ahora, la tarea principal era preservar lo que ya se había logrado y hacer frente a la principal amenaza secular: la Orden Teutónica. La derrota debilitó su posición frente a Jogaila, y en el año 1401 firmaron la unión de Vilna y Radom. Este documento confirmaba los derechos vitalicios de Vytautas sobre el Gran Ducado, pero después de su muerte, este debía pasar bajo la administración directa de Jogaila y sus herederos. La unión también consolidaba una estrecha alianza militar entre los dos estados. Esta alianza se firmó en el momento más oportuno. La Orden Teutónica, que observaba con satisfacción la derrota de Vytautas en el Vorskla, decidió que había llegado el momento de resolver definitivamente la cuestión lituana. En la Orden llegó al poder un nuevo partido agresivo, encabezado por el nuevo Gran Maestre, Ulrich von Jungingen. Los cruzados aumentaron la presión sobre Samogitia, que consideraban suya por el Tratado de Salinas. Construyeron nuevos castillos, introdujeron sus propias leyes, intentaron obligar a los samogitios, amantes de la libertad, a pagar impuestos y a cumplir servidumbres. Samogitia era para la Orden no solo un territorio, era el puente terrestre que debía conectar sus posesiones prusianas con las de su rama, la Orden de Livonia. Para Lituania, en cambio, Samogitia era la cuna de la nación, la tierra de sus antepasados. Perderla significaba perder una parte de su alma. Vytautas, a pesar de los tratados oficiales, apoyó en secreto la resistencia de los samogitios. Les enviaba armas, alimentos e instructores militares. Comprendía que Samogitia era el detonador que tarde o temprano haría estallar la frágil paz. Y tenía razón. En el año 1409 estalló en Samogitia una rebelión general. Los samogitios quemaron los castillos de la Orden, masacraron a las guarniciones alemanas y proclamaron a Vytautas su gobernante. El gran duque no podía ignorar este llamamiento. Apoyó abiertamente a los rebeldes e introdujo sus tropas en Samogitia. La Orden Teutónica tomó esto como una declaración de guerra directa. El 6 de agosto de 1409, el gran maestre Ulrich von Jungingen declaró oficialmente la guerra al Reino de Polonia,
y al Gran Ducado de Lituania. Contaba con una guerra relámpago. Aprovechando que las fuerzas principales de los aliados aún no estaban reunidas, los cruzados invadieron tierras polacas, tomaron la tierra de Dobrzyn y asediaron varios castillos. Sin embargo, el ímpetu inicial pronto se agotó. Las guarniciones polacas ofrecieron una tenaz resistencia, y la aproximación de las fuerzas principales de Jogaila obligó a los cruzados a retirarse. En otoño de 1409 se firmó una tregua hasta el verano siguiente, hasta el día de San Juan, el 24 de junio de 1410. Ambas partes comprendían que esto era solo una tregua temporal antes del enfrentamiento decisivo. Todo el invierno y la primavera de 1409 a 1410 transcurrieron en febriles preparativos para la guerra que debía convertirse en la más grande de la historia de la región. No fue solo una guerra militar, sino también diplomática y propagandística. La Orden enviaba cartas a todas las cortes europeas, en las que acusaba a los polacos de aliarse con paganos y cismáticos, es decir, ortodoxos, contra la caballería cristiana. Llamaban a los caballeros de toda Europa a unirse a su guerra santa. Y este llamamiento fue escuchado. A Prusia comenzaron a afluir destacamentos de Alemania, Francia, Inglaterra, Bohemia, Suiza. Vitautas y Jogaila, por su parte, tampoco se quedaron de brazos cruzados. Llevaron a cabo la movilización, reunieron provisiones, fortificaron castillos. En diciembre de 1409, en Brest, tuvo lugar una reunión militar secreta de los dos gobernantes. En ella se elaboró el plan estratégico para la campaña venidera. El plan era audaz e inesperado. En lugar de llevar a cabo acciones defensivas o atacar por separado, se decidió unir todas las fuerzas de Polonia y Lituania, asestar un golpe simultáneo al corazón mismo de la Orden, derrotar a su ejército principal en una batalla general y tomar la capital, Marienburg. Fue un riesgo enorme. En caso de derrota, ambos países quedarían indefensos, pero en caso de éxito, prometía una solución definitiva al problema teutónico. Todos los meses siguientes transcurrieron en preparativos sigilosos. En el bosque de Białowieza se preparaba carne salada y galletas para un enorme ejército. En Lituania y Polonia se enviaban mensajeros con órdenes de reclutamiento de tropas. Vitautas reunió bajo sus estandartes no solo a los regimientos lituanos y samogitios, sino también a las drucinas de todas las tierras rutenas bajo su dominio, Smolensk, Kiev, Polotsk, así como a su leal caballería tártara bajo el mando del Khan Jalal ad-Din, hijo de Toktamish. Jogaila trajo a la caballería polaca y a mercenarios de Bohemia y Moravia. En el verano de 1410, dos enormes ejércitos se pusieron en marcha uno hacia el otro, hacia el lugar de encuentro convenido en el río Narew, para desde allí caer como una sola fuerza sobre el enemigo. Se avecinaba una tormenta destinada a resonar en toda Europa. La mañana del 15 de julio de 1410 amaneció nublada y lluviosa. Sobre la llanura ondulada que se extendía entre las aldeas de Grunwald, Tannenberg y Ludwigsdorf, pendía una densa niebla. En el aire había un silencio opresivo, roto solo por el resoplido de decenas de miles de caballos y el clangor de las armas. Los dos ejércitos más grandes, jamás reunidos en esta parte de Europa, se enfrentaban, esperando la batalla que debía decidir el destino de los pueblos durante siglos. Por un lado, en una colina, se formó el ejército de la Orden Teutónica. Era la encarnación del poderío militar de la caballería medieval. En el centro, bajo la ondeante cruz negra sobre fondo blanco, se encontraban las grandes banderas de la propia Orden, regimientos selectos de hermanos caballeros con armaduras relucientes, revestidos de acero de la cabeza a los pies. A su lado, las banderas de los comendadores y obispos de la Orden, así como numerosos destacamentos de huéspedes, caballeros voluntarios de toda Europa que habían acudido a ganar gloria en la batalla contra los infieles. Sus filas eran perfectamente rectas, su disciplina, de hierro. Frente al frente se dispusieron bombardas y ballesteros,
listos para recibir al enemigo con una descarga mortal. Comandaba esta temible fuerza el gran maestre Ulrich von Jungingen, un jefe militar valiente pero arrogante e impaciente. Enfrente, al borde del bosque, se situó el ejército aliado polaco-lituano. Era más numeroso, pero también más heterogéneo. En el flanco derecho, bajo el mando personal del gran duque Vytautas, se encontraban las 40 banderas del gran ducado. Aquí estaban los boyardos lituanos, los voluntarios samojitios, las drucinas de Smolensk, Polotsk, Kiev. Y en el extremo, lista para una rápida maniobra de flanqueo, se encontraba la caballería ligera tártara. El flanco izquierdo y el centro lo componían 50 banderas polacas bajo el mando del rey Jogaila. Era la caballería pesada polaca, así como mercenarios de Bohemia y Moravia. El mando supremo lo ejercía Jogaila, pero él, como monarca, se encontraba en la retaguardia, en una colina, desde donde dirigía el curso general de la batalla. Directamente en el campo de batalla, las tropas polacas eran comandadas por el mariscal de la corona, Sindram de Mascovice. La batalla tardó en comenzar. Jogaila, experimentado y cauto, no se apresuró a sacar a sus tropas de la cobertura del bosque hacia el espacio abierto, expuesto a la artillería. Esperó a que saliera el sol y secara la tierra. Ulrich von Jungingen, por el contrario, estaba nervioso. Sus caballeros, encerrados en pesadas armaduras, llevaban varias horas de pie bajo una llovizna. Para provocar a los polacos al ataque, recurrió a un gesto sin precedentes y ofensivo. Envió a Jogaila 2 heraldos con 2 espadas desnudas. «El gran maestre Ulrich», declararon, «te envía a ti y a tu hermano estas espadas en ayuda, para que no os demoréis y salgáis a la batalla. Y si os falta espacio, estamos dispuestos a retroceder para daros espacio para luchar». Fue un insulto inaudito. Jogaila, según el cronista Jan Długos, con lágrimas en los ojos, aceptó las espadas y dijo que aceptaba las espadas que le enviaban y que, en nombre de Cristo, ante quien todo orgullo debe inclinarse, entraría en combate con ellos. Fue la señal. Sonaron las trompetas, retumbaron los tambores. El primero en atacar fue el flanco derecho de los aliados. Una avalancha de caballería lituana y tártara, con gritos y el clamor de Vilna, se precipitó sobre el ala izquierda de los cruzados. Se entabló un combate encarnizado. Al principio, el ímpetu de las tropas de Vytautas tuvo éxito. Lograron hacer retroceder a las banderas de la orden. Pero los cruzados, tras resistir el primer golpe, introdujeron sus reservas y pasaron al contraataque. Bajo su férreo embate, las filas lituanas vacilaron. Y entonces ocurrió lo que aún hoy suscita controversia entre los historiadores. La mayor parte del ejército lituano se dio a la fuga. Fue una maniobra táctica, planeada de antemano por Vytautas, la famosa retirada fingida que tan a menudo utilizaban tanto los tártaros como los lituanos para atraer al enemigo a una trampa, ¿o fue una auténtica huida en pánico? Sea como fuere, los cruzados, creyendo que los lituanos estaban derrotados, se lanzaron en su persecución con gritos de victoria, rompiendo su orden de batalla. En el campo de batalla solo quedaron 3 banderas de Smolensk. Rodeadas por todos lados, se mantuvieron firmes hasta la muerte, cubriendo el flanco del ejército polaco. Su hazaña salvó a los aliados de una catástrofe. En ese momento, Ulrich von Jungingen, al ver la huida de los lituanos y la resistencia de los regimientos de Smolensk, decidió que había llegado el momento decisivo. Lanzó al combate a sus fuerzas principales, 16 banderas selectas, contra el centro y el flanco derecho del ejército polaco. Comenzó la fase más terrible de la batalla. La avalancha de hierro de la caballería teutónica se estrelló contra las filas polacas. En un momento dado, bajo su embate, cayó la bandera principal de la tierra de Cracovia con el águila blanca. Fue un momento crítico. La pérdida del estandarte podría haber provocado el pánico en todo el ejército.
pero los caballeros polacos, mostrando un valor increíble, recuperaron la bandera y la volvieron a alzar. Jogaila, que observaba la batalla desde la colina, vio que sus tropas flaqueaban y lanzó al combate a su última reserva. Al mismo tiempo, ocurrió un milagro. Vitautas, habiendo reunido y reorganizado sus regimientos en fuga, regresó de repente al campo de batalla y golpeó a los cruzados por la retaguardia y el flanco. El ejército de la Orden, que perseguía a los lituanos, se encontró en una gigantesca caldera. Los caballeros teutónicos, atacados por todos lados, fueron rodeados. La batalla se convirtió en una masacre. El gran maestre Ulrich von Jungingen, viendo que todo estaba perdido, al frente de sus últimas reservas, se lanzó a un desesperado ataque para abrirse paso, intentando alcanzar al propio rey Jogaila, pero fue rodeado y asesinado. Junto con él pereció casi toda la cúpula de la Orden Teutónica. El gran mariscal, el gran comendador, cientos de hermanos caballeros. El ejército de los cruzados dejó de existir. La victoria fue total e incondicional. El campo de Grunwald estaba sembrado de los cuerpos de miles de hombres y caballos. La victoria obtenida por los aliados fue abrumadora, pero su precio también fue alto. Durante 3 días, el ejército polaco-lituano permaneció en el lugar, enterrando a sus caídos y vendando a sus heridos. El cuerpo del gran maestre Ulrich von Jungingen y de otros altos cargos de la orden fueron encontrados. Jogaila ordenó que fueran enviados con honores para ser enterrados en Marienborg. Fue el gesto de un vencedor que podía permitirse la magnanimidad. Parecía que el camino hacia la capital de la orden, que había quedado prácticamente indefensa, estaba abierto. La aniquilación definitiva del Estado teutónico era cuestión de días. Sin embargo, fue aquí donde los aliados cometieron su principal error estratégico. En lugar de marchar inmediatamente, sin perder ni una hora, sobre Marienburg, se demoraron. Esta demora dio a la orden un respiro salvador. El héroe que salvó al Estado de los cruzados de la ruina total fue el comendador de Schwiecie, Heinrich von Plauen. Al enterarse de la derrota en Grunwald, no perdió la compostura. Reuniendo los destacamentos supervivientes y la milicia, marchó a marchas forzadas hacia la capital y logró entrar en ella antes de que llegara el ejército de Jogaila y Vitautas. Cuando los aliados finalmente se acercaron a las murallas de Marienburg el 25 de julio, vieron que la fortaleza más poderosa de Europa estaba lista para la defensa. Comenzó el asedio. Pero tomar Marienburg por asalto era prácticamente imposible. El enorme castillo, rodeado por varias líneas de murallas y fosos, con una fuerte guarnición, era inexpugnable. La artillería de asedio de los aliados era escasa, y la que tenían no podía causar un daño serio a las macizas murallas. El asedio se prolongó. En el campamento de los aliados comenzaron los problemas. El ejército, compuesto por una milicia feudal, no estaba adaptado a un asedio prolongado. Comenzaron las enfermedades, especialmente la disentería. Faltaban alimentos y forraje. La nobleza polaca y los boyardos lituanos, considerando la guerra terminada, comenzaron a dispersarse hacia sus hogares. Vitautas, alegando la necesidad de defender sus fronteras orientales, fue el primero en retirar sus tropas. Poco después, Jogaila, habiéndose quedado prácticamente sin ejército, se vio obligado a levantar el asedio y retirarse. La victoria inacabada de Grunwald provocó que la guerra continuara. Aunque la orden había sufrido pérdidas irreparables en hombres, sus recursos materiales y su red de castillos seguían siendo enormes. Las hostilidades continuaron hasta el otoño. Los cruzados incluso lograron obtener varias victorias locales sobre los polacos en retirada. Se hizo evidente que ambas partes estaban agotadas y necesitaban la paz. Las negociaciones concluyeron el 1 de febrero de 1411 con la firma de la primera paz de Torun. Las condiciones de esta paz fueron sorprendentemente suaves para la parte perdedora,
y no se correspondían en absoluto con la magnitud de la victoria de Grunwald. La orden renunciaba a Samogitia, pero solo durante la vida de Vytautas y Jogaila. La tierra de Dobrzhin era devuelta a Polonia. Además, la orden debía pagar una enorme contribución por el rescate de los caballeros prisioneros. Y eso fue todo. La orden conservó todas sus principales posesiones, incluida Pomerania con Gdansk, que Polonia tanto ansiaba recuperar. ¿Por qué los vencedores aceptaron una paz tan aparentemente desventajosa? Hubo varias razones. En primer lugar, nunca lograron tomar Marienburg y aplastar a la orden definitivamente. En segundo lugar, estaban bajo la presión de otros monarcas europeos, principalmente del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, quien era aliado de la orden y temía un fortalecimiento excesivo del Estado polaco-lituano. En tercer lugar, entre los propios aliados, Vytautas y Jogaila, volvieron a surgir contradicciones. Vytautas, habiendo logrado la devolución de Samogitia, consideraba alcanzado su principal objetivo y no estaba interesado en un mayor fortalecimiento de Polonia a expensas de las tierras de la orden. No obstante, a pesar de las modestas adquisiciones territoriales, la importancia de la batalla de Grunwald y de la paz de Torun fue enorme. La Gran Guerra puso fin a 200 años de expansión de la orden teutónica hacia el este. Su poderío militar fue quebrado para siempre. Dejó de ser la principal amenaza para sus vecinos, y de ser un agresor se convirtió en un objeto de juego político. El Gran Ducado de Lituania recuperó definitivamente Samogitia y aseguró sus tierras natales. Y la alianza polaco-lituana demostró su eficacia y se convirtió en la fuerza dominante en Europa oriental y central. Para Vytautas, fue la cima de su gloria. Fue reconocido como uno de los más grandes generales de su tiempo. Su autoridad en Europa se volvió indiscutible, y decidió utilizar esta autoridad para alcanzar el último y principal sueño de su vida. La victoria de Grunwald elevó a Vytautas a la cima del Olimpo político. Ya no era simplemente el gran duque de Lituania, sino uno de los monarcas más influyentes de Europa. Su corte en Vilna y Trakai se convirtió en un centro de atracción para embajadores, comerciantes y caballeros de todo el continente. Fortaleció y expandió su estado, llevó a cabo reformas administrativas y judiciales, patrocinó el comercio y las ciudades, a las que concedió el derecho de Magdeburgo. Era el soberano de facto de un vasto imperio, pero formalmente seguía siendo vasallo de su primo, el rey polaco Jogaila. Este estatus pesaba cada vez más sobre el orgulloso y ambicioso Vytautas. Toda su vida había aspirado a la independencia total. Y el único símbolo de esta independencia solo podía ser una corona real. La oportunidad de realizar su anhelado sueño se le presentó en el año 1429. Vytautas, que ya tenía cerca de 80 años, decidió organizar en su residencia de Volinia, en la ciudad de Lutsk, un grandioso congreso de monarcas europeos. El pretexto oficial era la discusión de problemas comunes, principalmente la amenaza turca que se cernía sobre Hungría y toda Europa, así como la cuestión husita en Bohemia. Pero el verdadero y secreto objetivo de Vytautas era resolver la cuestión de su coronación. El Congreso de Lutsk, que comenzó en enero de 1429, fue sin precedentes por su escala y la composición de sus participantes. A Lutsk acudieron el propio Vytautas como anfitrión, el rey polaco Jogaila, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Hungría y Bohemia, Segismundo de Luxemburgo. Llegaron legados del Papa, embajadores del emperador bizantino, el gran maestre de la orden teutónica, el voivoda de Valaquia, los príncipes de Tver, Riazán, Odoyev, así como embajadores de Novgorod y Pskov. La ciudad se convirtió durante varias semanas en la capital diplomática de Europa. Según los contemporáneos, para agasajar a los invitados se gastaban diariamente 700 barriles de hidromiel y vino, 700 bueyes, 1.400 carneros y cientos de alces y jabalíes. Durante los suntuosos banquetes y cacerías se llevaron a cabo tensas negociaciones políticas.
Y aquí, Vytautas encontró a su principal aliado en la persona del emperador Segismundo. Un político astuto y pragmático, Segismundo estaba extremadamente interesado en debilitar la alianza polaco-lituana, que se había vuelto demasiado poderosa en la región. Comprendía que la coronación de Vytautas y la transformación del Gran Ducado de Lituania en un reino independiente asestarían un golpe mortal a la unión de Creva y destruirían la hegemonía polaco-lituana. Durante uno de los banquetes, Segismundo se dirigió públicamente a Vytautas y le propuso que aceptara el título real, prometiéndole su total apoyo. Vytautas, que era justo lo que esperaba, aceptó con gratitud, pero esta propuesta provocó una feroz oposición por parte de la delegación polaca. Los señores polacos, encabezados por el poderoso obispo de Cracovia, Zbigniew Olesnicki, vieron en este plan una amenaza directa a los intereses de Polonia. Comprendían que un reino lituano independiente no solo rompería la unión, sino que también presentaría reclamaciones sobre territorios en disputa, Volinia y Podolia. Ejercieron una enorme presión sobre su viejo y ya indeciso rey Jogaila. Y éste, tras dolorosas vacilaciones, cedió. Se opuso públicamente a la coronación de su primo, declarando que violaba los términos de la unión. El Congreso terminó en escándalo. Pero Vytautas y Segismundo no renunciaron a su plan. El emperador prometió oficialmente enviar a Lituania coronas reales para Vytautas y su esposa Uliana. La ceremonia de coronación se fijó para agosto y luego se pospuso a septiembre de 1430. En Vilna comenzaron febriles preparativos para las celebraciones. Se enviaron invitaciones a todos los monarcas europeos. Parecía que el sueño de toda la vida de Vytautas estaba a punto de hacerse realidad. Pero los polacos no tenían intención de rendirse. Decidieron actuar por la fuerza. Al enterarse de que la delegación que transportaba las coronas desde Nuremberg pasaría por territorio polaco, apostaron destacamentos militares en la frontera. En otoño de 1430, los enviados de Segismundo que llevaban las insignias de la coronación fueron interceptados por los polacos en la zona de la ciudad de Nowy Sącz y robados. Las coronas fueron capturadas y llevadas a Cracovia. Fue un acto de bandidaje estatal sin precedentes, un insulto directo tanto al emperador como a Vytautas. Al enterarse de esto, el viejo duque quedó destrozado. Fue un golpe del que ya no pudo recuperarse. Su último y más grande sueño fue destruido en el momento en que estaba tan cerca. Según un cronista, enfermó de pena y humillación. Sintiendo la proximidad del fin, llamó a Jogaila a Trakai para una última conversación. Su encuentro fue frío. Vytautas legó el gran ducado a su hermano Svidrigaila. El 27 de octubre de 1430, sin haber recibido su corona, el gran duque Vytautas falleció en el castillo de Trakai a la edad de 80 años. Murió como un rey sin corona, el más grande de todos los gobernantes que jamás se sentaron en el trono lituano. La muerte de Vytautas fue el fin de toda una era. Con su partida, el Gran Ducado de Lituania perdió no solo a un gobernante, sino a su creador, el arquitecto de su poder y gloria. El hombre que recibió un país al borde de la desintegración, desgarrado por la guerra civil, dejó tras de sí una potencia vasta, centralizada e influyente, respetada por todos, desde el Papa hasta el Khan tártaro. Su reinado de 40 años se convirtió en la edad de oro de la historia de Lituania, la época de su máximo apogeo político, militar y cultural. El legado de Vytautas es polifacético y contradictorio. En la memoria histórica del pueblo lituano, quedó como Vytautas el Grande, el mayor héroe nacional, símbolo de la independencia y el poderío estatal. Detuvo la agresión alemana, expandió las fronteras del Estado a límites sin precedentes e hizo que Europa hablara de Lituania como una gran potencia. En Bielorrusia se le venera como el príncipe Vytaut,
un gobernante sabio bajo cuyo mandato los antepasados de los bielorrusos, que constituían la mayoría de la población del Gran Ducado, vivieron en paz y prosperidad, y el antiguo idioma bielorruso era el idioma de la Cancillería estatal. Para los polacos, su imagen es más compleja. Es tanto el fiel aliado de Jogaila en la batalla de Grunwald como, al mismo tiempo, un obstinado separatista que luchó toda su vida contra la sumisión total de Lituania a la corona polaca. Fue un hombre de su tiempo. El cruel y pragmático siglo XIV y XV podía ser pérfido cuando se trataba de la lucha por el poder. Traicionó 2 veces a los cruzados y rompió juramentos en repetidas ocasiones. Pero también podía ser un modelo de honor caballeresco, como en el caso de los husitas, a quienes proporcionó refugio y protección. Fue el último gran gobernante de Europa que creció en una cultura pagana, pero fue él quien completó el proceso de cristianización de Lituania, construyendo iglesias y fundando diócesis. Era lituano de sangre y espíritu, pero su imperio era un estado multinacional y multiconfesional, donde católicos, ortodoxos, musulmanes y judíos, a quienes concedió privilegios y protección, convivían en relativa paz. La principal obra de su vida fue la creación y defensa de la soberanía del Gran Ducado de Lituania. Lo veía como un reino independiente, de igual estatus que Polonia y otras potencias europeas. Y aunque su sueño de una corona nunca se cumplió debido a la oposición polaca, logró lo principal. Bajo su gobierno, Lituania fue de facto un estado completamente independiente. Sentó las bases de la estatalidad lituana que le permitieron conservar su identidad a lo largo de los siglos, incluso después de la unión definitiva con Polonia en la Mancomunidad de Polonia-Lituania. La sombra del Gran Duque planeó durante mucho tiempo sobre las tierras de Europa del Este. Sus herederos directos no pudieron mantener el poder, y después de su muerte volvieron a estallar las luchas intestinas. Pero el Estado que él creó, sus fundamentos políticos y culturales, perduraron durante varios siglos más. La historia de Vytautas no es solo la biografía de un monarca excepcional. Es un drama épico sobre la lucha por el poder, sobre el precio de la traición y la lealtad, sobre el choque de civilizaciones y el nacimiento de naciones. Es el relato de un hombre que nació en un pequeño principado pagano en la periferia de Europa y con la fuerza de su mente, su voluntad y sus ambiciones ilimitadas, lo convirtió en un imperio. No recibió una corona de manos de un emperador, pero la historia lo coronó para siempre con un título no oficial, pero mucho más honorable. Vytautas el Grande. Les agradecemos por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en las profundidades de la historia. Si les ha gustado este viaje, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevos relatos sobre los grandes acontecimientos y las personas que cambiaron el mundo. Su opinión es muy importante para nosotros. Dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos. Nos esperan muchos más viajes en el tiempo